verso 6, Mateo capítulo 5 y verso 6. En este sermón de nuestro Señor Jesucristo, hablándonos de lo que ha de ser nuestra vida cristiana diaria. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Siempre las instrucciones, las exhortaciones del Señor son acompañadas de promesa. Hay responsabilidad, obligación en obediencia y también hay la esperanza de recompensa. Está garantizado en la bondad, en la misericordia de Dios, porque Él así lo quiere, también para su gloria. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tenemos nosotros siempre el deseo de enfocar nuestra vida en un plano temporal, horizontal, en un plano material. Ese es el afán de la vida diaria. Pensando en lo que necesito ahora, lo que necesitaré mañana, en cómo desde hoy, desde ahora me preparo para suplir esa necesidad, para cubrir esa situación. Pero el enfoque que Dios nos da a través de su palabra, siempre a través de la verdad revelada, es ese enfoque primeramente espiritual, que ha de estar siempre por encima de lo material. Lo espiritual y eterno que ha de estar siempre por encima de lo temporal. Y tenemos que aprender a invertir ese orden natural, entre comillas, es natural para el hombre caído. Tenemos que aprender a pensar diferente, a que seamos orientados según no nuestros razonamientos, sino según la verdad que Dios nos ha revelado, para que nuestros pensamientos, nuestros pasos, pero aún antes nuestros anhelos, sean bien encaminados hacia el cumplimiento de su voluntad. Algunos dirán quizá que los que tienen hambre y sed de justicia serán los que han padecido a manos de injustos, que son más poderosos en la sociedad. Quizá es parte de la pobreza en esta vida, de la inigualdad que existe. El deseo de al menos tener las cosas justas, las cosas iguales para todos, pero que no se logra, no se puede, no hay esperanza de poderlo lograr, porque los que están en capacidad de proveer o de otorgar no son temerosos de Dios ni tienen en cuenta a su prójimo. Piensan en sí mismos solamente. Piensan solamente en lo inmediato, terrenal, temporal, como hemos dicho. Y por lo tanto, se exponen muchos a maltratos, a inigualdades, sí, a injusticias. Y se despierta una inclinación, un deseo, porque se haga justicia, porque esos poderes sean controlados o reducidos para abrir a los demás las oportunidades. Pero en Salmo 103, y los invito a que vayamos otra vez a los Salmos y leamos ahí en el 103. En este pasaje, como a través de las Escrituras, hallamos que lo que necesitamos en la vida es una perspectiva divina,
que infunda, que influya, que encamine nuestra vida hacia lo espiritual y aún lo material, lo ponga en el marco, bajo esa autoridad de Dios, y podamos nosotros tener en cuenta lo que es primordial, preeminente, lo que es más importante que lo que inmediatamente nos parezca. El Salmo 103 dice así en el verso 1, del 1 al 6 leeré: bendice, alma mía, y ahí debo pausar, porque es el alma. Es el alma que tiene que estar inclinada a la adoración. El alma del hombre que necesita estar sometida. Aquel al que invoca, a quien acude, de quien espera recibir lo necesario y lo que ha de ser suficiente o satisfactorio. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sí habrá justicia, hay justicia, será obrada por el que es justo a favor de los suyos. Se invoca a Jehová con el alma. Es con el alma que debemos de buscar y recibiremos también entonces lo necesario. En el alma y en la comunión con Dios, en la relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, en la esperanza de su revelación a través de los siglos, de su plan desde antes del fundamento del mundo, que se cumple y se cumplirá al pie de la letra, y que aguardamos o esperamos los que en él confiamos. El cumplimiento de todas las cosas, de todo cuanto él ha prometido a los suyos, a los que le buscan, de corazón le buscan, que de corazón tienen comunión con él y de corazón esperan, aguardan el cumplimiento de sus propósitos, de su voluntad. Ellos podrán resistir, podrán ser fuertes en tiempo de adversidad. Ellos podrán resistir esperando recibir lo prometido de aquel que es fiel y cumple al pie de la letra. Podrán aguardar con gozo, siendo conscientes de que han recibido abundantemente cosas aún mayores, cosas mejores de lo que en este mundo, en esta vida les ofrezcan. Han recibido de Dios y aguardan aún cosas mayores en el cumplimiento de los tiempos. Recordemos lo que había dicho ya en Mateo capítulo 4, verso 4, nuestro Señor Jesucristo, resistiendo Él también, oponiéndose también a las presiones, a las tentaciones, a lo que este mundo ofreciera. Su respuesta con la que nos instruye es: escrito está. A la palabra vamos. Meditamos en lo que Dios ha dicho y en esto seremos fortalecidos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vive usted de toda la palabra de Dios? Su vida es sostenida, su vida es guardada, su vida es avanzada, prosperada en la palabra de Dios.
según su revelación divina, bondadosa, misericordiosa para nosotros. Citamos con frecuencia Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que todas las demás cosas os serán añadidas. Pero ponemos en práctica, vivimos a la luz de esa verdad. Esa palabra mora abundantemente en nosotros de tal manera que nos conduzca, no solo en el habla, al citar un versículo, pero también en el pensamiento, a lo que hemos de anhelar y por lo que nos hemos de afanar en la vida esta semana, quizá esta misma tarde, anticipando lo que viene esta semana. Que hoy todavía, hoy descansemos, hoy aún más no seamos angustiados por lo que Dios ha dicho está en su control, está bajo su autoridad, está en su plan divino, proveer para los suyos y proveer abundantemente. Todo será añadido a lo que es primordial en nuestra vida, el reino de Dios y su justicia. Primera de Corintios, capítulo 6. En el capítulo 6 leemos en el verso 18. Exhortaciones y mandamientos, obligaciones a la obediencia para la gloria de Dios y el buen testimonio ante los hombres. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues aplicación muy práctica que podríamos llevar entonces también en caso de fornicación como en caso de angustia y preocupación en nuestro cuerpo. ¿Qué efecto tiene? Si no estamos plenamente confiados, enfocados en lo que Dios nos ha dicho, nos ha enseñado, que nos recuerda que hemos sido comprados y que hemos de entonces en nuestra vida glorificarle a Él en todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. La manera en que respondemos en la adversidad o al que nos ha cometido injusticia. Las palabras o las acciones que sean oídas o vistas son de glorificación, de exaltación a Dios. Nuestro cuerpo está presentado como un lugar de adoración a la vista de los hombres de este mundo. Ven la necesidad de que en nuestra vida la palabra penetre y sea constantemente instruyendo, constantemente orientando, infundiendo en nosotros el aliento para hacer el bien, el aliento para hacer lo que a Dios honra, lo que Él quiere, lo que del mundo me aparte, para que en mi vida no sea yo o el mundo, sino Cristo, que se represente, se manifieste ante los hombres. Somos de Dios. Tenemos entonces que llevar la imagen. Tenemos que estar activamente buscando
llevar su imagen, ser transformados para que del interior hacia afuera corran, ¿verdad?, esos ríos de agua viva, ríos que sustenten, ríos que refresquen, pero sale de el alma convertida, el alma reconciliada con Dios, el alma consciente delante de Dios y obediente a su voluntad, a su palabra. Segunda de Corintios capítulo 5. También leemos del verso 18 en adelante. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la justicia de Dios. Esta es la justicia que debemos de anhelar. Esta es la justicia que debemos de querer como quien tiene hambre y tiene sed. El deseo por la justicia de aquel que es santo, aquel que por el pecado envió a su Hijo unigénito para pagar el precio de nuestra deuda espiritual, para reconciliar el alma de la criatura, hecha imagen y semejanza de Dios, pero caída y muerta en delitos y pecados. Reconciliarla para que vuelva a ser para su gloria, vuelva a estar a su servicio, vuelva a tener su mirada puesta en la meta, que es llegar, sí, a estar con Cristo eternamente, para siempre. Pero, mientras tanto, representarle aquí en la tierra ante los hombres. Ser, como hemos sido receptores de la misericordia, también nosotros ocupados en la tarea, en el ministerio de la reconciliación, en buscar, en llamar, en orientar las almas hacia aquel que ha obrado la reconciliación espiritual para que las vidas en esta tierra, en este entorno inmediato, sean transformadas, sean bien encaminadas, sean conducidas a las obras no muertas de los hombres, sino obras dignas de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo, evidencia, manifestación de la comunión del hombre redimido, rescatado por medio de Cristo con su Creador. Y su vida, entonces, encaminada a regocijarse, a ser gozoso, a considerarse bienaventurado, porque conoce la justicia de Dios. Ha venido no solo a saber acerca de la justicia, pero a ser receptor de esa justicia aplicada a su alma. Y ha venido entonces a ser también ministro, obrero, representante de ese reino eterno, el reino espiritual, aquí donde nos ha puesto, en la situación en que estemos, con la necesidad o la prueba que Dios ha querido permitir, traer a nuestra vida, para que por esa seamos fortalecidos en lo espiritual, en el espíritu,
fortalecidos, creciendo en madurez espiritual, en el ejercicio de los dones concedidos a los que son sus hijos. Tener a Cristo como nuestra justicia no tiene precio, no se compra. A gran precio se obró, sí, en el derramamiento de su sangre, pues dio su vida en rescate. Pero al que ha de recibir esa comunión, esa nueva imagen, esa ocupación encomendada para que sea orientado en esta vida, no cuesta. No hay nada que pueda aportar para ameritarse. Es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Todo aquel que cree en Él no se pierde, tiene vida eterna, vida en abundancia, vida plena, vida bienaventurada, porque conoce la justicia de Dios, la conoce y la anhela más y más, la anhela como quien tiene hambre y sed, la anhela todos los días, la anhela más, solo se satisface al recibir de Dios ese continuo río de agua viva, brotando a través de su ser, para orientarlo, para atraerlo, para encaminarlo por las sendas de justicia, por amor a su nombre, y para estar en ese camino satisfecho, en verdad satisfecho. Efesios capítulo 4, verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que vino, murió y resucitó, es Él que lo llena todo. Es la fuente de nuestra total satisfacción. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con este propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para perfeccionar a sus hijos, para el cumplimiento de lo que Él nos encomienda hacer. Representarlo, proclamar sus virtudes, llamar a pecadores al arrepentimiento, orientarlos para que se aparten, sean apartados de la vanidad de este mundo, del engaño de su corazón y vean a Cristo. Crean en Cristo, confíen en Cristo, sean reconciliados con su Padre, con su Creador, por méritos y medio de Cristo. Sean revestidos de Cristo. Y así por donde quiera que vaya, lo representen y sean instrumento en su mano para proclamarlo. Dice el versículo 13, que es necesario que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La tarea es de toda la vida. Hambre y sed continuamente. Continuamente, diríamos, debe ser constante. Hambre y sed, porque al conocer lo que Dios nos ha revelado acerca de Él, más veremos nuestra necesidad. Veremos que no somos como Él. Y pediremos que su obra sea hecha continuamente, sea hecha perfectamente, se perfeccione lo que Él ha comenzado en nosotros.
cada día, cada momento que nos conceda de aliento. Tenemos en nosotros ese deseo, sigamos leyendo, para que, verso 14, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de su iglesia, hablamos de nosotros, uno hacia otro, en la necesidad que tenemos de poner como prioridad el cumplimiento y la obediencia de lo que Dios nos enseña, para que seamos cumplidos y para que seamos del honor a su nombre. Por esto, dice verso 17, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos conduce el ser descuidados? El no ser conscientes, ignorantes, y tampoco ser obedientes, ocupados en lo que bien conocemos, nos ha sido enseñado. Pues que nuestra vida no solo se descarrila, se desvía, se ocupa en lo que a Dios ofende. Se ocupa en todo cuanto ha sido razón por lo cual fue necesario que Cristo muriera. Nos ocupamos en esas cosas, si bien no abiertamente. Nuestra mente se va poniendo tibio, nuestro corazón se está distrayendo. Nos empezamos a ocupar en buscar quizás justificaciones, acomodar el mundo en nuestras ocupaciones. Empezamos a buscar las excusas o razonamientos de hombres para acomodarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué dice el verso 24? Bueno, 23. Mejor, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Así se renueva el espíritu de nuestra mente. Gran necesidad tenemos, ardua la tarea que tenemos, diligencia requiere, constancia, por supuesto, que no proviene de adentro, sino de aquel, de quien provienen todas las buenas dádivas, de aquel que ha hecho nacer de nuevo al pecador muerto en su delito y pecado, aquel que ha dado la fe para que crea, para que creyendo tenga vida, pero no cualquier vida, no la vida que usted quiera, la vida que por su nueva naturaleza espiritual en Cristo le corresponda anhelar, madurar y manifestar. Esa es la vida que Dios requiere, la vida misma que Él da, que Él produce en nosotros. Pablo, Silvano, Timoteo, escribiendo a los tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13.
expresaban no solo la gratitud por la obra de Dios obrada en la vida de ellos, pero refrescaban el propósito que a cada uno le era asignada. A cada persona le era asignada. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es la perspectiva eterna. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros que produce el enfoque necesario para la vida diaria, el cumplimiento del propósito para lo cual hemos sido llamados, para lo cual fuimos creados, que podremos realizar y debemos de realizar por los méritos de aquel que dio su vida en rescate, el justo por los injustos. Para salvación, sí, pero no aparte, independiente de la santificación, no aparte de la responsabilidad de que en todo momento estemos resistiendo lo que se oponga a esas verdades, tanto en palabra como en conducta. También en el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses y verso 3, nos recuerda que no depende de nosotros, es obra de Dios en nosotros, a través de nosotros, para su propia honra. Fiel es el Señor, que nos afirmará y guardará del mal. El que es fiel ha prometido que a los que Él llama no solo justifica, pero los pone a caminar por esa senda, por amor a su nombre. La senda, el camino de obediencia, de santidad, de ser apartados del mundo, consagrados a su servicio. Andamos en esa tarea esta tarde y cada día de la semana, con hambre y sed de su justicia, de conocerla más y más profundamente, de verla más y más aplicada a cada esfera de nuestra vida, a estar satisfechos por lo que Él nos ha provisto, primeramente espiritual, porque de eso depende todo lo demás, y satisfechos, pero de esa manera que el que tiene hambre y sed es satisfecho también por el pan o el agua. No dura lo de una hora, hoy para toda la semana. Tampoco espiritualmente. Podríamos pensar, debemos de pensar, que con poco tiempo dedicado a la meditación en la palabra, a la oración, a la examinación delante de Dios de nuestro corazón, estamos ya provistos de todo lo necesario para el bien espiritual, día por día. Buscad el reino de Dios y su justicia,
que así como se buscan todas las demás cosas diariamente, se necesitan, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hemos de recibir lo que buscamos, porque hemos de recibir lo que más necesitamos, por medio de Cristo y de las promesas de Dios, que por medio de Él están preparadas para los suyos. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, leemos en el verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En Él podemos y debemos confiar siempre, aún en la adversidad, aún padeciendo injusticia. El anhelo de nuestro corazón ha de ser la justicia de Dios, que Él en nosotros se manifieste ante los hombres, entre nosotros, hermanos, hermanas en la fe, hijos e hijas de Dios, pero ante el mundo, por supuesto, ante quienes hemos sido puestos para llevar el Evangelio, para anunciar el Evangelio, hasta que Cristo venga nuevamente, para que sean, por la gracia, por la misericordia de Dios, por medio de Jesucristo, añadidos todos los que aún han de ser salvos, para que crean en las buenas nuevas de salvación, anunciada y cumplida, y que se va manifestando en la conversión de almas, en los que son añadidos día por día al pueblo, al rebaño del Señor. ¿Somos nosotros quienes tenemos hambre y sed de justicia? Nos ocuparemos entonces en proclamar el Evangelio, en anunciar el camino de la salvación, en apuntar a pecadores a Cristo, manifestando a través nuestro su imagen, y en las palabras que proclamamos, que anunciamos, enseñándoles todo cuanto Él nos ha revelado. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y así serán entonces juzgados y castigados en el día final todos los que no han creído, todos los que han oído, quizá aún esta tarde, el anuncio de que es Cristo, el enviado de Dios, en quien podemos ser salvos, pero que en Él no han confiado, que en sus méritos y en sus sacrificios no han estado examinados, humillados, conducidos a la cruz para pedir perdón y para ser revestidos y así servir en este mundo día por día el cumplimiento de la voluntad divina. Todo ha de ser como Dios nos lo dice, para su honra y su gloria. Primera de Juan capítulo 1, verso 9, nos recuerda a todos, porque no hay ningún justo entre nosotros,
No hay nadie que no sea pecador. Nos recuerda a todos lo que muchos han confesado ya, pero todos deberán confesar con sus labios antes de que Cristo regrese. Si confesamos nuestro pecado, si confesamos que nuestra vida a Él lo ha ofendido, lo desobedece continuamente, constantemente, que nuestra naturaleza desde que nacemos no es ni buscar a Dios, ni hacer lo que Él quiere, sino vivir en la ignorancia, o vivir como en Romanos nos enseña, cambiando su gloria por forma humana, o poniendo a Dios a servirme a mí, a nosotros, en vez de estar postrados a su loor. Si no hemos creído, estaremos en ese día oyendo las palabras anunciadas, prometidas, que serán cumplidas: apartados de mí, que nunca os conocí. Si no nos hemos acercado a pedir perdón y a pedir que seamos limpiados de todo lo que a Él le ha ofendido, le ofenderá aún hoy, le ofenderá esta semana. Entonces hoy es el día en que debemos de estar delante de su palabra, delante de esta verdad que a quien oye, a quien la reciba, le es dada por medio de ella vida bienaventurada. Poder estar entonces en la paz verdadera del Señor. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Será saciado. En paz verdadera vivirá. Delante de Dios vivirá confiado. Vivirá enfocado, ocupado en lo que Dios le ha encomendado desde que fue creado por voluntad divina. Ocupado en el verdadero propósito del ser humano. Bienaventurado con verdadera vida. Vida, como dice Jesús mismo, hablando con su Padre en Juan capítulo 17. Vida que es haber oído y haber recibido, haber creído en esa palabra anunciada. La palabra que anunciaba el Mesías, el Salvador, el que perdona pecados. El único nombre dado a los hombres por quien el hombre podrá ser salvo. Cree. Descansa hoy en Cristo. Su vida es vida espiritual, vida abundante, si bien no materialmente, abundante y en aumento espiritualmente, en aumento en el testimonio ante los hombres, sean creyentes o inconversos aún, de que su vida está escondida en Cristo. En verdad su obra ha sido hecha en su alma, para que del alma vaya creciendo, madurando, produciendo y esparciendo el fruto de su reino divino, eterno, su reino santo. En esto deseamos estar bien afirmados. Tener hambre y tener sed, que se sacia con lo que Dios provee, pero que continuamente, constantemente busca más de Él. Porque de Dios recibe lo que en verdad le trae satisfacción, refrigerio, le trae al alma, al interior, descanso, esperanza.
compromiso, enfoque en esta vida. Él nos saciará, Él sacia plenamente a los que le buscan. Concluyamos leyendo del anuncio del profeta Isaías en el capítulo 55 acerca del que a nosotros, a cada uno, es el único que podrá traer esa plenitud. Capítulo 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. A Jesucristo, venid sin tardar. En Jesucristo se halla la paz, en Él, hermanos, hermanas en la fe, descansad. Ocupaos en lo que Él mismo nos ha encomendado y de nosotros exigirá cuenta. Ocupaos en su viña, en su reino, en aguardar su segunda venida, en anunciar que como Él lo ha dicho, Él vendrá nuevamente. Anunciar con urgencia a los que andan aún distraídos, los que aún andan engañados en su ignorancia o en la resistencia, en su rebeldía, en la conciencia cauterizada a esta palabra que tenemos en nuestras manos. Esta palabra que es palabra de vida, que al recibirla, al creer en ella, trae vida nueva, salvación, reconciliación, refrigerio a nuestras almas. Oremos. Padre, pedimos misericordia porque tu palabra en nuestras manos está, en manos de muchos en sus casas, pero de muchos sin leerla, sin entenderla, sin quererla atender, aunque entienden, conocen, saben que es verdad, saben que tú eres la autoridad. Pedimos misericordia, que haya perdón por nuestro pecado, el perdón de Jesucristo aplicado a nuestra alma, al alma de muchas personas que aún hoy no te confiesan. Sea tu palabra en verdad río de agua viva, que traiga antes que refrigerio a sus vidas, traiga reconciliación contigo. Y entonces, según tus promesas, todo lo demás les será añadido. Por los méritos de Cristo te lo pedimos, con acciones de gracias, por tu misericordia y por tu verdad. Amén.